Bienvenidos y bienvenidas un día más al podcast de Sociología Inquieta, un podcast donde tratamos temáticas relacionadas con la realidad social a través de la sociología. Y bueno, en el podcast de hoy hemos elegido un tema bastante más ameno quizá que otros y que además me gusta mucho hacer este tipo de artículos y de podcast, que es recomendación de películas básicamente. En este caso voy a recomendar 5 películas que pondré en la descripción del podcast y también en las diferentes redes del canal de Sociología Inquieta donde lo suba, donde podéis encontrar el nombre de la película, el año y la plataforma donde está, si están algunas. Y bueno, en este caso, películas sociológicas evidentemente o películas que se pueden analizar sociológicamente, pues básicamente son todas, pero vamos a hablar de películas relacionadas con problemáticas medioambientales y también problemáticas socio-medioambientales, es decir, que conjugan los problemas sociales y los problemas medioambientales, que al fin y al cabo están intrínsecamente ligados y no se pueden entender de manera separada. Y bueno, como os decía, en realidad actualmente sí que tenemos una manera de repensar o de pensar el mundo que está muy condicionada por la dualidad entre la naturaleza y la sociedad. Y bueno, realmente la separación entre estas dos esferas pues ha sido una característica fundamental de las sociedades modernas, es decir, de la modernidad o del capitalismo moderno y también de su ciencia, de la ciencia moderna. Y bueno, por lo tanto, esta concepción, digamos, del capitalismo moderno, donde las ciencias naturales y las ciencias humanas son vistas como dos esferas, es un reflejo también de cómo se ve de manera separada lo humano y lo social de lo natural, cuando realmente la sociología del medio ambiente y los postulados ecologistas lo que vienen a argumentar es que no hay una separación clara entre lo que es humano y lo que es natural, puesto que las sociedades humanas forman parte de la naturaleza, ¿no? Somos una parte más de la naturaleza. Sí que es verdad que tenemos la capacidad de cambiar el entorno de una manera radical, no como otros seres vivos en este caso, o mamíferos, seres vivos de nuestra familia genética. Y bueno, haciendo ya un paréntesis, una introducción por lo que he dicho antes, y creo que es bueno empezar con esta reflexión, vamos a hablar de 5 películas que están relacionadas con la problemática medioambiental, o como he dicho antes, a mí me gusta llamarla la problemática socioambiental, porque todos los problemas sociales son ambientales y viceversa, siempre tienen relación. Por lo tanto, la primera película, el top 1, aunque no va por orden de preferencia o de nota ni nada, simplemente es una lista de 5. La 1 es Okja, de 2017, que se escribe con K. De todas formas, como os he dicho, pondré en la descripción pondré todo. Y bueno, la película de Okja nos traslada a una niña coreana, en este caso, que se llama Mija, que vive en una granja de Corea del Sur con su abuelo y donde están criando un cerdo que ha sido alterado genéticamente, un cerdo muy grande y muy inteligente. En este caso el cerdo es propiedad de una multinacional que se llama Mirando Corporation y bueno, esta multinacional cede, ¿no?, el cerdo a diferentes granjas del mundo para que lo críen. Pero cuando llega el momento de, en teoría, poner en marcha todo el tema de la producción en masa de este tipo de animales, lo que, lo que pasa es que se intentan llevar a Hoja, en este caso, que es el nombre del cerdo, de la que vive en la granja de la protagonista. Y bueno, este será el inicio de un conflicto sobre el que girará, digamos, toda la trama de la película. Y la película nos plantea, la verdad, cuestiones muy actuales como el sentido moral del veganismo,
la crueldad de la industria cárnica, yo creo que esa sería una de las principales. Y también pone mucho hincapié en las extravagancias de la sociedad de consumo y del capitalismo más desenfrenado. Es bastante satírica en ese sentido. Pero bueno, como os he dicho, sobre todo yo veo un mensaje muy de darle una justificación moral al veganismo, ¿no? De cómo la crueldad de las industrias cárnicas realmente Oja parece una película un poco surrealista, ¿no? Porque tiene toques de fantasía, aunque digamos, mm, está representada en el mundo real, pero realmente todo el tema que van plasmando de las industrias cárnicas es real y es lo que se hace hoy en día, ¿no? Una auténtica cadena de montaje muy fría, muy deshumanizada, donde los animales están en un auténtico campo de exterminio en condiciones infrahumanas. En general en todas las industrias, aquí usan a Hoja, que es un animal alterado genéticamente, que es muy inteligente, muy consciente, pero no nos pensemos que las vacas, los cerdos, las aves, etcétera, no son animales sintientes y inteligentes al igual que nuestras mascotas, como puede ser un gato o un perro. Y bueno, la verdad que la recomiendo mucho. Además, decir de una curiosidad de esta película es que el director es no me acuerdo del nombre concretamente, pero es el mismo director, el coreano, de Parásitos, que ganó el Oscar. Bong Joon-ho o algo así, creo que se dice. Y bueno, la segunda película que vamos a recomendar es asiática también, japonesa en este caso. Se llama Pompoko, de 1994, de Estudios Ghibli. Es un clásico que está en Netflix, podéis verla en Netflix. Por cierto, Hoja también creo que está en Netflix, si no recuerdo mal. Eh, y bueno, volviendo a Pompoko, que es de 1994, de Estudios Ghibli, que son unos estudios, para quien no lo conozca, de animación, que tiene películas muy famosas como El viaje de Chihiro, La princesa Mononoke, etcétera. Bueno, pues pertenece a este grupo de, digamos, audiovisual. Y está dirigida concretamente por Isao Takahata, que es uno de los principales fundadores del estudio Ghibli, etcétera. Si no recuerdo mal, creo que ya murió de mayor, porque Estudios Ghibli lleva muchos años en activo, décadas. Y bueno, el film, digamos que este film nos transporta un poco a una población de perros mapache, que son unos animales característicos autóctonos de Japón y que son unos animales que tienen en la cultura japonesa, se les otorgan unas cualidades místicas. Y bueno, en este caso una de esas cualidades es que se pueden transformar y por tanto en la película estos perros mapache, ¿no? El grupo de perros mapache son inteligentes y hablan, etcétera, tienen una sociedad muy parecida a la humana y tienen el poder además de transformarse en cualquier cosa, incluso también en personas. Y bueno, de esta manera digamos que los perros mapache de una zona de Japón, que es una zona rural pero que se está, digamos, urbanizando e industrializando, inician una guerra con los humanos porque su bosque empieza a ser arrasado a causa de, pues de eso mismo, de un proyecto urbanístico que se inicia. Y bueno, en realidad la historia, en cuanto a mensaje, critica mucho y además de manera muy original la degradación medioambiental, la expansión de las ciudades, el urbanismo que tenemos hoy en día, que se construye de manera insostenible y cómo esto afecta a la destrucción de los ecosistemas donde viven muchos animales, evidentemente. La verdad que es una película muy interesante. Luego, en tercer lugar, otro clásico, esta quizá muchos lo habéis visto porque es una película que la suelen hacer bastante en la tele, y es El día de mañana, de 2004. Es una película norteamericana que nos traslada hacia la vida de un climatólogo, en este caso que se llama Jack Hall, y apoya en sus investigaciones los peligros del calentamiento global. Nos sonará mucho, ¿no? De cómo muchos científicos llevan décadas y décadas avisándonos de los peligros del calentamiento global.
Y bueno, este científico en la película sostiene de cómo el calentamiento global nos podría llevar a una serie de catástrofes climáticas que acabarían con la vida de la especie humana. Por eso es que es una película de 2004, pero está más actual que nunca, por desgracia. Y bueno, pese a sus investigaciones, nadie le cree o lo tachan de alarmista. Y bueno, en general, pues lo ignoran. Pero realmente la película acaba sucediendo lo que Jack Hall decía en sus investigaciones. Y una vez desatada, digamos, esta catástrofe climática, pues los políticos que antes le ignoran le piden ayuda. Y ahí empieza un poco la película. Y es una película que nos aleja de la realidad inminente de la que vamos a vivir, aunque sea de otra manera y no a esa escala, evidentemente, o no lo sabemos aún, esperemos que no. Pero el calentamiento global pues es el principal reto socioambiental de nuestra generación. Es una película que, si no la habéis visto, la recomiendo muchísimo. Luego, en cuarto lugar, vamos a hablar de una película española que se llama El Olivo, de 2016. Es una película que fue rodada en gran parte en la localidad de San Mateu, que es un pueblo situado en la comarca del Baix Maestrat, perteneciente al País Valencià. Y bueno, es una localidad característica, que se caracteriza, perdón, por un paisaje donde hay muchos campos de olivos. Y en concreto la película nos traslada a la vida de Alma, que es una joven de 20 años que vive en un pueblo rural, y ella tiene una estrecha relación con su abuelo, el cual lleva años sin hablar. Bueno, no lo especifican mucho, pero en teoría una enfermedad que yo interpreté como el Alzheimer, la causa del Alzheimer. Y bueno, llega un punto que el abuelo de Alma se niega a comer, parece que le queda poco de vida, y ella emprende, un poco a la desesperada, un viaje para recuperar un olivo milenario que tenía su abuelo en su campo, que la familia vendió en contra de la voluntad de este, y que esto produjo un rifirrafe en un conflicto familiar. Y Alma, que está muy conectada con su abuelo, realmente piensa que ese es el motivo del sufrimiento de su abuelo, y por lo tanto lo que hace es emprender un viaje con su tío y con su amigo Rafa para recuperar ese árbol, ¿no? Y a la vez es una alegoría un poco para recuperar la esperanza en su abuelo, y también que él no se marche con esa, digamos, con esa espina clavada de perder el olivo, pero que es también perder su identidad, y un poco una alegoría un poco a cuando nos vamos acercando hacia la muerte y todo lo que no hemos hecho o dejado de hacer en el camino. Y bueno, la película la verdad que habla mucho sobre las comunidades rurales, por eso la incluyo dentro de la problemática socioambiental. Habla muchísimo sobre las comunidades rurales y sobre la importancia de estos espacios y cómo tienen una conexión fundamental entre lo humano y lo natural, una conexión que se debe defender y no se debe perder. Y bueno, para acabar, la última película, una película que me gustó mucho, es súper original, bastante rompedora, se llama Border, con B, de 2018. Y Border es una película sueca, es, como os he dicho, una de las más originales que he visto en los últimos años, y nos traslada a la vida de una mujer, Tina, que es una agente de aduanas, que además tiene un don, una gran capacidad para detectar conductas sospechosas en la frontera, digamos, entre comillas, como si pudiera oler la culpabilidad de la gente. Y bueno, la vida de Tina es bastante normal, entre comillas, pero todo cambia cuando aparece Bore, un hombre sospechoso que es detectado por Tina, pero eh, no le pasa como al resto de personas, que cuando ella, por ejemplo, detecta a alguien que ha robado, o que intenta pasar algo ilegal por la frontera, pero con él sabe que es sospechoso,
pero le confunde mucho. Es una persona que empieza a confundirla de manera trascendental, digamos. Y entonces la trama da un vuelco a partir de este momento, cuando conoce a Bore. Es una película que nos traslada de lleno sobre cuestiones medioambientales, pero la verdad que, aunque parece absurdo, en un podcast es mejor verla sin saber absolutamente nada de esta película, porque la misma película os sorprenderá mucho. Así que prefiero no explicar más, simplemente con la sinopsis esta súper breve que he hecho, y que la veáis. Es una de las que más os recomiendo, sobre todo si queréis ver algo nuevo y diferente. Es de las mejores de la lista en ese sentido. Y bueno, eso es todo. Eso es todo por hoy. Son las 5 películas que os he recomendado. Os dejaré el listado abajo. Y nada, también os dejaré el año y la plataforma donde se pueden ver, si están en alguna plataforma. Si no pongo nada es que no. Y nada, nos vemos en la próxima. Espero que os haya gustado. Podéis seguirme en el Instagram de Sociología Inquieta, también en Facebook Sociología Inquieta y en el canal de YouTube, que se llama igual. Os lo pongo fácil. Así que bueno, nos vemos en la próxima.